Hoy en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de el martes y el viernes 13. Hoy, día que subimos el vídeo, es viernes 13. Muchos supersticiosos piensan que es un día que atrae la mala suerte. Otros piensan que no es el viernes 13, sino el martes 13. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el origen de esta superstición? En primer lugar, tengo que dejar claro que el viernes 13 es un día de mala suerte para países como Estados Unidos, Inglaterra o Australia. Y en cambio, la creencia de que es el martes 13 y no el viernes suele ser más en América Latina, España o Grecia. Para ir descubriendo el porqué de esta superstición, vamos a empezar por la parte que tienen en común, el número 13. Y es que en numerosas culturas este número tiene connotaciones negativas por diferentes motivos. Empecemos por el motivo más evidente. Dado que estamos en una sociedad donde la religión cristiana es la predominante incluso hoy día, con un 31% de personas que se consideran pertenecientes a esta religión, no es de extrañar que incluso para los no creyentes nos influya en nuestra cultura, tradiciones y por supuesto en las supersticiones. Recordemos que en esta religión Jesús, en la última cena, iba acompañado de sus 12 apóstoles, por lo que junto con él eran un total de 13 personas. Y todos sabemos quién de esas 13 personas es considerado el traidor, ¿verdad? El que sobra, por así decirlo, Judas. Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús y cuya traición hizo que Jesús fuera crucificado. ¿Y en qué día de la semana fue crucificado? Pues como no podía ser de otra manera, un viernes. Aquí ya tenemos uno de los combos perfectos para que culturalmente los viernes 13 no sean un buen día para los creyentes en esta religión. Pero es que por si fuera poco, en la Biblia el capítulo que habla del Apocalipsis es como no el capítulo número 13, una coincidencia más de este número que hace que sea poco agradecido. Pero es que no todo con respecto a este número acaba aquí. En la era vikinga, que abarca aproximadamente de los siglos 8 al 11, empezó a tomar forma la mitología nórdica. En ella se cuenta la historia de una cena conocida como la Cena de los Dioses o el Banquete de Aegir. Aegir era conocido por ser el dios del mar, un dios majo que le gusta organizar banquetes para otros dioses en una sala enorme que tiene bajo el mar. En algunas interpretaciones que se le ha dado a esta cena, se dice que Aegir invitó a 12 dioses, y aunque solo 12 fueron invitados, hubo un dios que llegó sin invitación. Este dios era Loki, el 13º dios, y el dios del caos y la discordia. Resumiéndolo mucho para que el vídeo no se haga excesivamente largo, Loki interrumpió en el banquete malhumorado y empezó a insultar a todos los dioses presentes, generando malestar y conflictos en lo que se suponía que iba a ser una cena agradable. El banquete de Aegir acabó siendo para la mitología nórdica un símbolo del desorden y la ruptura del orden cósmico, presagiando de esta manera el Ragnarok, es decir, el fin del mundo, y todo por culpa de Loki, el 13º dios, el número 13 otra vez haciendo de las suyas. De todas formas, hay que aclarar que el hecho de considerar que solo 12 dioses fueron invitados es más una interpretación más moderna de esta mitología nórdica, ya que el propio mito en sus fuentes originales no se especifica claramente cuántos dioses había en el banquete. Este cambio en los relatos seguramente surgieron debido también a la influencia del cristianismo con los números 12 y 13. De todas formas, si os gustan esta clase de vídeos sobre mitologías, decídmelo en los comentarios e intentaré hacer algún vídeo ahondando más en estas temáticas, con más información todavía, ya que aquí lo que he expuesto es para que se entienda su relación con el número 13, pero está excesivamente resumido. Ahora bien, pasando a otro tipo de creencias, en la numerología, es decir, aquellos que piensan que los números tienen una relación mística con los eventos de la vida o el destino, consideran el número 12 como un número completo y perfecto. Las razones de que piensen esto: que hay 12 meses en un año, que hay 12 horas en un reloj, ya que tanto en formato de 12 horas AM/PM como en el reloj de 24 horas, que dividido por 2 tenemos 2 ciclos de 12, y que hay 12 signos del zodiaco, aunque como ya vimos en el vídeo de Ofiuco y Cetus, esto no es correcto por mucho que los más tradicionales o conservadores quieran pensar que solo existen 12 signos del zodiaco. Esto no es así si nos ceñimos a lo científico, ya que en realidad son 14 los signos zodiacales. Os dejaré el link en la caja de comentarios por si os interesa tener más información en profundidad sobre este tema. Además, los creyentes en la numerología también tienen en mente que en la mitología griega había 12 dioses olímpicos, y que en el judaísmo había 12 tribus de Israel. De esta manera, para los creyentes en esta pseudociencia, el número 13 rompería el equilibrio que el número 12 posee de por sí. Ahora hemos desentrañado el por qué el número 13 ha llegado a nuestros días como un número de mala suerte. Diferentes tradiciones y culturas o creencias han contribuido a ello, influyéndose entre ellas hasta llegar a nuestros días. Pero, ¿y la diferencia entre el viernes y el martes? ¿Por qué en un sitio son más de viernes 13 y otros de martes 13? Ya vimos una de las razones por la que el viernes 13 es considerado el día de la mala suerte. Recordemos que en la religión cristiana a Jesús le
le crucificaron un viernes. Pero es que no acaba ahí todo para que el viernes sea el día de la semana elegido junto al 13 para la religión cristiana. Aunque en la Biblia no se especifica claramente el día de la semana, se suele decir que la caída de Adán y Eva, es decir, el momento en que Eva ofreció el fruto prohibido a Adán, ocurrió un viernes, y que Caín, el primogénito de la pareja, mató a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer asesino de la Biblia el quinto día de la semana. Es decir, que podríamos inferir que era un viernes. Pero no todo es por la religión cristiana. Tenemos también una fecha concreta relativamente cercana a nuestros tiempos que hace considerar el viernes 13 como un mal presagio. En el calendario juliano, el 13 de octubre de 1307 era un viernes 13. El calendario juliano era el calendario que se utilizaba antes del gregoriano, que es el que tenemos actualmente. Ese día, el 13 de octubre de 1307, fue cuando el rey Felipe IV de Francia dio la orden de llevar a cabo el arresto masivo de los caballeros templarios, marcando el inicio de la caída de la orden y conduciendo poco a poco a su disolución con innumerables interrogatorios, torturas y ejecuciones hasta el año 1312, que es cuando se consideró la orden completamente disuelta. Así que por esto, históricamente, los viernes 13 ya en la Edad Media no iban a tener buena fama. Además, en el año 1907, Thomas William Lawson, quien fue un corredor de bolsa estadounidense, escribió un libro llamado Friday the 13th, o lo que es lo mismo, Viernes 13. En esta novela, Thomas aprovechó que este día ya era visto como un día de mala suerte, y empezó a narrar en su libro cómo un corredor de bolsa sin escrúpulos elige ese día como el perfecto para manipular el mercado y causar pánico financiero. Quiero dejar claro que no es que él difundiera en su libro que ese día traía mala suerte, pero sí que logró que esta superstición se intensificara a partir de entonces, debido al impacto de la trama y la popularidad que tuvo su novela en aquella época. Hasta aquí todo lo que tiene que ver con el viernes. ¿Pero y el martes? ¿Por qué en otras partes del mundo es ese día el elegido? Y que incluso en España tiene hasta un dicho muy popular: en martes 13 ni te cases ni te embarques. ¿Por qué este miedo al martes? Principalmente esto se debe a un planeta, a Marte, que es quien da nombre actualmente al segundo día de la semana. Tenemos que recordar que en la religión romana pusieron los nombres a diferentes cuerpos celestes en honor a los dioses que tenían, y los asociaron además a los 7 días de la semana. Marte, para la religión romana, era el dios de la guerra, un dios violento y la causa de muchos conflictos. Así que tal y como podemos esperar, para la tradición romana, los martes no eran un buen día para bodas, ni negocios, ni otros eventos que requieran de buena suerte, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario. La combinación del martes con el 13 vendría gracias a la fusión de la tradición romana con la cristiana. Aquí vemos de nuevo cómo las culturas van influyéndose entre sí. Además, en la astrología, la pseudociencia que dice que los astros influyen en los acontecimientos y las personalidades de la gente al nacer, los martes están influenciados por el planeta Marte, y Marte simboliza para estos creyentes energía, acción, agresión y conflicto. Y dado que estos no son precisamente aspectos muy positivos para la vida, la influencia de Marte en los martes podría interpretarse como un mal presagio. Es interesante notar cómo los seguidores de la astrología moderna han tomado creencias de la mitología y tradiciones romanas adaptándolas para formar esta pseudociencia. Los romanos, a su vez, hicieron algo similar con los griegos. Recordemos que tras la conquista de Grecia, los romanos adaptaron la astrología griega a su propia cultura, sustituyendo a los dioses griegos por sus equivalentes romanos, como es el caso de Marte, que corresponde al dios griego Ares. Al final, todos estamos influenciados por la cultura y tradiciones de nuestros predecesores. Hasta aquí el por qué los viernes y los martes 13 son considerados como días de mala suerte, pero hay algunas curiosidades más que no pueden faltar en este vídeo relacionados con este tema. Y es que, aunque estos días sean los más famosos para nosotros como días negativos, no hay que olvidar que como no hay una explicación lógica o científica y las supersticiones están influenciadas por nuestra cultura, en otros países tienen otros números de mal presagio. En Italia, por ejemplo, es el viernes 17 el día de la mala suerte. Y es que este número escrito en números romanos, XVII, si se reorganizan las letras se puede leer vici, es decir, viví en latín, y cuya palabra se encontraba a menudo en inscripciones funerarias en la antigua Roma para indicar que la persona había completado su vida. Y en Japón tenemos como número maldito el número 4, tanto es así que en hospitales, hoteles y otros edificios es común que no tengan este número adjudicado a ninguna planta o habitación. Esto es porque la pronunciación del número 4 es muy parecido a la palabra muerte en ese idioma, shi. Y así podríamos ir nombrando muchos días que dependiendo del país y su cultura van teniendo significados distintos a los nuestros. Así como para nosotros es el martes y el viernes 13, en Italia el viernes 17, en China, Japón y Corea son los días 4 de cada mes. En la cultura tibetana el día de mal augurio es el miércoles 13, en Nepal el domingo 7,
en Etiopía el sábado 7, en Tailandia el lunes 9. Si hiciéramos caso de cada uno de ellos, al final no quedarían días del año libres para tener tranquilos. Y ya, como última curiosidad decir que si tienes paraskevidecatriafobia, palabra que viene del griego paraskevi, que significa viernes, y decatris, que significa 13, es decir, fobia al viernes 13. O si tienes trecidabomartiofobia, que viene a decir fobia al martes 13, o simplemente triskaidecafobia, fobia al número 13, déjamelo saber en los comentarios. Y si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. También tienes el link de Patreon en la caja de comentarios por si quieres hacer un donativo para el apoyo y la mejora del canal. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.